Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo esto depende de la latitud en donde nos estén viendo. El día de hoy los quiero invitar a una conversación muy profunda que vamos a tener alrededor de un autor muy importante que se llama Humberto Maturana. Para esto, el día de hoy nos acompañan dos expertas en el tema, en este texto, nos acompaña Alexandra, este lado, y nos acompaña Milena, este lado. Entonces, ellas son expertas en el tema, vamos a hablar sobre el libro El sentido de lo humano y para ello nos vamos a acercar, esa es la idea del encuentro de hoy. Entonces, primero vamos a hablar, ¿qué es Humberto Maturana? Bueno, por si no lo han oído, Humberto Maturana es un biólogo y pensador chileno, como lo mencioné anteriormente. Él nació el 14 de septiembre de 1928, o sea, al momento que estamos grabando este programa, él tiene 91 años. Él es biólogo de la Universidad de Londres y tiene un doctorado en biología de la Universidad de Harvard. Bueno, en principio, en el texto que vamos a abordar del sentido de lo humano, él empieza a contar cómo fue su acercamiento, o sea, el conocimiento. Entonces inicia como en el colegio, era un ser muy curioso, que generó muchas discrepancias en sus espacios, donde él se acercaba, entonces digamos en el colegio tenía sus rivalidades con su papá, porque no convivió con él, entonces no quería aceptar como esa figura paterna que estuvo ausente en su proceso formativo. Asimismo, bueno, él tuvo una intención como parte de su curiosidad, él quería estudiar biología, pero esa carrera no existía en Chile en ese momento, así que entró a estudiar medicina a la Universidad de Chile. Luego, pues él, dentro de su campo de conocimiento, vio una oportunidad de estudiar anatomía en Londres, pero el que hizo no se quedó como con la anatomía, sino para volver a Chile, sino que vio en Londres la oportunidad de estudiar biología, que era lo que él buscaba. Luego de su paso en Londres, él avanzó y entró a apoyar unas clases en el MIT, y allí surgen distintos debates alrededor sí, de la biología, de su proceso científico, y todo surge por una pregunta, dice que él se acerca al pensamiento filosófico por ello, qué es un ser vivo. Entonces, ahí él se acerca a partir de esa pregunta tan básica que, digamos, todos pensamos, sí, seres vivos, algo que se mueve, algo tal. Él empieza a pensarse lo filosófico, que es más allá del ser vivo, y él define el ser vivo como un sistema autónomo, lo que él profundiza en eso. Bueno, asimismo habla de la realidad, de esta realidad que tenemos, que esta realidad solo existe por la convivencia. O sea, por una convivencia es que se parte esa realidad. O sea, la realidad no es algo que ya está, sino que la construimos por medio de la convivencia. Entonces, asimismo, él habla, pues él se define, después más adelante, pues le dan su espacio de cátedra en la Universidad de Chile, se define como un profesor distinto, o sea que no cuadraba como con esos espacios que se buscan en las ciencias exactas, sobre todo en el espacio universitario, de ser muy ladrilloso, sino que él quería que sus estudiantes tuvieran unas experiencias distintas con él. Entonces, a partir de eso, digamos, llevaba serpientes a la clase, llevaba unos origamis, unos plegables de pájaros donde se veían sus alas y todo eso, y las mandaba, sí, ponía a volar, jugaba a pasarlas por todo el salón, y eso le generó inconvenientes sí, con otros colegas, por lo cual en esa parte se define como profesor solitario. Asimismo lo deja ver la persona que le hace la entrevista. Esta primera parte la construye a parte de entrevistas a lo largo de su vida, y la persona dice que al ir al laboratorio de Humberto Maturana es como dar un viaje en el tiempo, es como encontrarse en un alquimista, ya que él es muy enemigo como de toda la computación, de la informática, sino él habla de la experiencia como proceso de aprendizaje. Entonces, dentro de ese proceso de aprendizaje, él habla de la emoción como una dinámica corporal, algo que se vive, o sea, que no se experiencia, sino se vive alrededor de los otros y las otras. También asimismo habla de conceptos como la dignidad humana. Él habla de la dignidad humana, que nos suena ahorita bastantes temas alrededor de ellos, pero el primer acercamiento que tiene la dignidad humana es porque su madre era una visitadora social. Y entonces en uno de sus trabajos de visita social vio a un niño de su misma edad que pues estaba en unas condiciones distintas a él, tenía que trabajar, tenía malnutrición, y él se preguntó por qué él, si estaba en un espacio educado y todas esas cuestiones, tenía acceso sí, a una buena alimentación, a un cuidado,
y no se dio cuenta que porque él era mejor, que porque el otro niño era peor, que se portaba mal, sino se dio cuenta que eran unos privilegios que él tenía y que entonces a partir de allí todo lo mínimo debía darse. O sea, todo lo mínimo, una persona debe tener unas garantías mínimas para generar una dignidad humana. Entonces, así mismo él sigue hablando de eso, de esos temas. Bueno, pues, entonces a partir de su crítica a lo escolar empieza como todo a partir del entorno define el aprendizaje de la persona. Entonces dice como la aceptación de la emoción no debe darse a negar una práctica, no negar al sujeto, sino negar la práctica. Entonces él explica como si yo tiro esto hacia el piso y está prohibido tirar ese esfero, no me tienen que negar a mí como sujeto, sino me tienen que decir por qué está mal tirar el esfero. Entonces ahí él empieza una crítica al sistema escolar que lo que nos hace es eso. O sea, te empieza a restringir cosas, te empieza a restringir pensamientos y todo alrededor del por qué sí, no te dicen la razón del por qué y eso genera así que se pierda esas ganas de experimentar, de generar otros conocimientos en los espacios que hay. También mismo empieza una crítica hacia el patriarcado occidental, que es lo que él dice que define nuestro sistema de razón en este momento. Entonces, porque impone la razón encima de la emoción. Entonces, la emoción se ve algo negativo. Entonces, si la persona es muy feliz es malo, si llora es malo. En cambio, si la persona es racional, calculadora, está correcto porque no se deja llevar de impulsos, pero también dice que esa racionalidad genera rupturas, es obtusa, o sea, puede generar también todo lo contrario que dice defender la razón, que es así, que el hombre empieza a cosificar las cosas y volverlas objeto de él. O sea, el patriarca empieza así, obteniendo mujeres, también siendo el dueño de otros hombres y la necesidad de eso. Y cómo eso nos ha generado, todo este sistema patriarcal nos ha generado la crisis de existencia del hombre del siglo XXI, que el Homo sapiens. Entonces, asimismo, para terminar esta parte, bueno, inicia a hablar de dos espacios, que le habla la utopía, pero empieza a dudar de la utopía como algo, si la utopía se piensa como algo lindo, pero él dice cómo vamos a pensar la utopía si nunca hemos existido en ella, o sea, siempre hemos estado oprimidos por ese patriarcado. Entonces da eso, como cómo nos podemos pensar una utopía desde un lugar de desigualdades, de pobreza, de falta de oportunidades, cómo pensar la utopía desde ahí. Y asimismo da otro escenario que es el de la ciencia ficción. De la ciencia ficción es como la ruptura, hace un ejemplo como podemos ver en todas las películas de ciencia ficción de los grandes edificios, la megaestructura, pero conocemos ahora la realidad del mundo y qué tiene que pasar para que existan todas esas megaestructuras, qué sufrimiento hay detrás, qué daños, qué explotación para que se logren dar esas megaestructuras. Entonces ahí mismo él vuelve a una defensa de la utopía y es como eso, darnos la posibilidad de pensar algo distinto y apuntarle a eso, a pensar algo distinto en la confianza a los demás. Entonces él empieza como un ejemplo de confianza cuando tú tomas bus, me imagino, tú también. Entonces él da el ejemplo de confianza cuando uno toma el bus, el sujeto está confiado de que ese señor lo deja cerca a la casa, lo deja, y asimismo el conductor te para porque tú estás seguro que tú le vas a pagar su transporte, y entonces desde esa confianza pensarse una utopía, o sea, tenemos elementos para poder transformar esa realidad que nos convierte natural. Entonces, continuando con esto, alargando esto, nos interesa saber qué plantea, te pregunto esto a ti, Alexandra, creo que esta parte tú la has manejado mucho. Interesa saber qué plantea Maturana acerca de la relación entre lenguaje y cultura. Bueno, sí, digamos que basándonos en el texto que nos convoca el día de hoy, el autor en alguna parte del texto, en la segunda parte, intenta de alguna manera conceptualizar estas dos palabras, estos dos conceptos, por un lado la cultura y por el otro lado el lenguaje, que en el marco de lo que plantea el autor, pues lo que nombra es el lenguajear. Y lo primero que él plantea es como una definición que nos debe interesar mucho a nosotros acerca de la cultura. Nosotros sabemos que hay muchas definiciones acerca de lo que es la cultura, hay tantas definiciones que parece que no hubiera un consenso, ¿sí? Pero en este punto nos interesa esta definición. Él lo que dice es que la cultura es una red de conversaciones. Y allí es donde vincula este concepto de la cultura al lenguaje, es decir, no existe un proceso cultural, sino existe un lenguaje también que nos vincule, ¿cierto? Que nos convoque.
Y él habla entonces de este lenguajear y de la importancia de conversar, que finalmente es lo que estamos haciendo acá y que es lo que de alguna manera establece estas relaciones humanas que podemos estar construyendo en este momento, hasta con las personas que nos pueden estar viendo, ¿no? Y lo que plantea es que este acto de conversar ha sido fundamental en nuestra evolución, ¿sí? En nuestro camino evolutivo, y en cuestiones tan importantes para los seres humanos como es la afectividad. Esta afectividad, dice Maturana, que ha sido mediada básicamente por el acto de conversar. Es más, dentro del texto en algún punto nos plantea esta situación de cómo los humanos, y cuando no éramos considerados humanos, empezamos a encontrar un montón de herramientas que nos permitieron seguir caminando en ese proceso evolutivo. Y por ejemplo, como el lenguaje y el fuego están tan unidos, ¿no? Están tan vinculados, como el fuego nos permitió entender la necesidad de empezar a construir estas redes de conversación que terminan siendo la cultura. Entonces es muy interesante lo que plantea el autor, porque no solamente nos plantea esta relación entre cultura y lenguaje que ya mucha otra gente pues ha de alguna manera vinculado, sino que nos permite pensar cuál es el papel de eso, por ejemplo del lenguaje, del lenguajear, de la conversación en lo humano. Y sí, recordemos, sí, o sea, haciendo un paréntesis a esto, hay una parte que él habla del lenguajear como ese proceso que permite cambios, o sea, la comunicación como una estructura de cambios. Entonces, habla de Chile cuando inicia pues, el periodo de transición a de la dictadura a la democracia, de cómo si Pinochet inició un debate, una apertura hacia lo que puede ser la democracia. Entonces, a partir de ahí empieza como si el proceso de lenguajear como transformación de la realidad. Y un poco en ese sentido también es importante entender que, claro, como esta red de conversaciones que configuran el lenguaje y la cultura están tan estrechamente relacionados, por ejemplo, cuando se logra de alguna manera cambiar la red de conversaciones, él plantea que hay un cambio en la cultura, que uno podría entenderlo también como un ejemplo, el proceso de colonización que se vivió en América Latina, cuando hay una imposición del lenguaje, o sea, hay un cambio en la red de conversaciones, que no es solo el lenguaje, sino todos los elementos simbólicos que existen allí. Al haber ese cambio, existe toda una transformación total de la cultura, que finalmente es de lo que somos producto nosotros, ¿no? Listo. Bueno, entonces continuando a esto, quisiera que nos contaras como el origen que le da el título del texto. ¿Qué plantea Maturana sobre el sentido de lo humano? Claro, digamos que el sentido del humano, él intenta desarrollarlo en sus tres partes, ¿no? De hecho, tú, Daniel, ya nos has conversado un poco acerca de lo que él plantea de esto, pero en la segunda parte, a partir de toda esta conceptualización acerca de la cultura y el lenguaje, él también precisamente empieza a plantear la pregunta de en qué momento podemos empezar a hablar nosotros de que existe un ser humano, ¿no? Y él como biólogo intenta plantear, bueno, desde la biología, uno podría decir que la vida inicia cuando existe este proceso de fecundación, o cuando un espermatozoide fecunda a un óvulo. Claro, en efecto, ahí empieza la vida. Pero él dice, y bueno, ¿y lo humano? ¿Cuándo podemos empezar a considerar que existe este sentido del humano? Él plantea que si bien dentro de este proceso fetal, embrionario y demás, inicia, él dice que no puede existir un ser humano hasta que ese ser humano, bueno, más bien, mientras que esa vida sale realmente allá, al mundo exterior, a este mundo exterior. Y básicamente porque él dice, no hay un proceso de culturalización fuerte antes de ello. Es decir, nosotros podemos estar allí, en el vientre de nuestra madre, empezar todo este proceso y desarrollo anatómico, biológico, y claro, también hay un proceso de culturalización, porque también hay un contacto diferente, pero también existe, ¿no? Desde el lenguaje, escucha a su madre, a su padre, a su entorno, pero solamente cuando él sale a este mundo exterior y empieza, es de alguna manera, se le da la bienvenida al mundo cultural al que ha llegado, ahí es cuando empieza realmente a hacerse como un ejercicio mucho más profundo de culturalización y por ende del humano. Entonces, por eso es tan importante esa frase donde él plantea precisamente que nosotros no somos seres humanos por lo biológico,
¿sí? Sino que somos seres culturales y por ende podemos ser, dice él, que cuando estamos iniciando nuestro proceso de vida, pues hay un proceso de vida de un Homo sapiens sapiens, ¿sí? Perdón, un Homo sapiens, pero que solamente somos Homo sapiens sapiens, realmente un ser humano construido cuando entramos en esta red de conversaciones que es la cultura. Listo, sí, él nos plantea todos esos interrogantes que lo has expuesto muy bien, es su título del libro, lo más importante es eso. Bueno, también hay un acto que creo que lo vimos casi todos los días la mayoría de personas, tiene que ver con nuestros ojos, lo estamos haciendo en este momento cuando nos miramos, pero que se refiere a con el que es ver. Bueno, a Maturana también le interesa este tema, además porque lo vincula con el tema de la percepción, ¿no? Que es un tema muy interesante y que esperamos poder abordar aquí de manera mucho más, digámoslo, didáctica, ¿no? Porque él, digamos que sí le dedica una parte importante de la segunda parte del texto, pero creemos que para que sea de una mayor recepción para todos los que están viendo este video, pues lo podemos hacer de una manera más práctica. Entonces, él dice que uno puede definir el ver desde una mirada biológica como el proceso, ¿sí? El funcionamiento del ojo. Y claro, el ojo es fundamental aquí, pero lo que él nos plantea es que hay que ir más allá, ¿no? En el tema de la percepción. Por eso, a continuación, la idea es que podamos ver un video que hemos traído para ustedes, donde se muestra un experimento que él hizo hace muchos años y que nos va a permitir hacer una introducción a este tema. ¿Por qué la rana no logra atrapar su almuerzo? Sencillo, porque la rana no percibe correctamente la realidad. ¿Y por qué? Porque el biólogo chileno Humberto Maturana le hizo una pequeña modificación, alteró uno de sus ojos y lo dejó mirando para atrás. Ahora, Maturana no hizo esto para reírse de la rana, lo hizo para estudiar un concepto revolucionario. Nuestra percepción del mundo depende de nuestra propia estructura y no de nuestro entorno. Antes se pensaba que la retina del ojo recibía información desde afuera y calculaba la reacción correspondiente, pero Maturana cambió esto para siempre. Es el ojo y no el mundo el que determina cómo percibimos. Esta investigación fue clave para entender desde la biología el conocimiento, para luego formular las bases de la que sería una teoría del conocimiento, que Maturana desarrolló junto al chileno Francisco Varela, y por la cual son reconocidos a nivel mundial. ¿Existe una realidad objetiva? ¿El mundo nos define a nosotros o nosotros al mundo? Una verdadera luz desde Chile, patria científica. Entonces continuamos después de ver ese video con plus de Chile, de identidad chilena, pero que tenemos que saber que también es una identidad latinoamericana que nos incluye. Entonces, bueno, ese video de Rana a mí es un dato curioso, una anécdota que tengo con este texto que me dio fue que él estaba expresando como en el MIT se dieron diversas, sí, estaban investigando sobre cómo es el proceso como una rana ve. Y entonces él dijo que él hizo que la rana viera adentro, entonces yo me puse a pensar qué pasó con la rana, un proceso espiritual, la abrió, y entonces después al leer y al reconocer lo que hice en este video, lo que hizo él fue literalmente que girar hacia adentro, o sea, voltear su ojo 180 grados y reconocer ese cambio en la realidad, o sea, que pese a que su ojo veía eso, su percepción daba eso, como dices, la realidad no le permitía atrapar eso. Entonces, como ahí menciona esa tesis central que tiene Maturana, que es como la realidad es algo que se construye en nuestra convivencia. Entonces, eso es lo más o menos que nos quiere mostrar en ese video. Y claro, también el papel que los sentidos y nuestros ojos tienen en ese proceso, ¿no? Por eso él en alguna parte del texto dice que nosotros creemos que el mundo está ahí para, digamos que independiente de nosotros, pero que finalmente el mundo necesita ser percibido por cada uno y pues eso depende pues del ojo, ¿no? Por eso también hemos querido en este marco de poder entender esto de una manera como mucho más práctica, traer un pequeño ejercicio, ¿sí? Que esperamos que ustedes en sus casas puedan observarlo bien.
Entonces, tenemos un elemento que está en la realidad. En este caso me gustaría que ustedes me describieran algunas características de este elemento. ¿Qué es, primero que todo? Un lápiz Es un lápiz. amarillo. Ujú, ¿qué más? Tiene un largo, más o menos por ahí, unos 15, 20 centímetros. Ok. Un grosor de por ahí unos 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros. Listo. Eso es lo que estamos viendo todos y todas en este momento, por lo menos aquí, y esperamos que ustedes allá donde lo estén viendo, pues también puedan percibir estas características súper básicas de este elemento. Ahora, ¿qué pasa cuando esta visión que nosotros tenemos de los elementos y de los objetos que hay en el contexto es modificado por algo, lo que sea, ¿no? En este caso, este vaso de agua va a ser como ese elemento que puede hacer que haya un cambio, ¿no? Espero que en sus casas puedan ver el cambio que existe entre ver este lápiz así y poderlo ver a través de un vaso lleno de agua. Para ustedes, ¿qué cambios son visibles en este objeto? Se ve más grueso. Se ve más grueso, ajá. Por ejemplo, desde donde yo lo veo se ve como partido. Se ve como partido, ajá. Aun cuando eso no está pasando realmente, es decir, aquí alguien lo puede ver pues como partido, como dice Milena, ¿cierto? No sé si se alcanza. Pero en la realidad no está sucediendo, ¿no? Esperamos que puedan ver de nuevo aquí la Como de imagen. lado. Pégalo ahí. Eso, ahí se ve como partido. ¿Sí? Y que esto es algo que ustedes pueden hacer en sus casas, ¿no? Es un experimento un ejercicio súper sencillo, por si no se alcanza a ver bien por el tema del video. Hay una alteración de esta realidad, ¿no? O sea, hay una alteración de la realidad. En realidad este elemento, este objeto en este momento es mucho más grueso para nuestros ojos, pero resulta que si quito ese elemento de modificación, pues sigue siendo el lápiz que vimos inicialmente, ¿no? Es una manera de poder reflexionar un poco acerca del tema, no solo del ver, sino de la percepción y el papel que tienen nuestros sentidos en ese proceso, pero también cómo los elementos del contexto juegan un papel muy importante frente a lo que nuestros ojos ven. Un ejemplo muy, además de nosotros, es el hecho de que aquí todos tenemos problemas visuales, ¿no? Para mí en este De hecho, momento que no todos. tengo las gafas puestas, Y todos pues empezamos lo que con- veo, muchas de las personas que están viendo este video también tienen gafas, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, sin gafas es muy diferente a lo que veo cuando esta herramienta, ¿sí? Está entre el contexto y mi sentido pues visual, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con lo que plantea el autor acerca de la relación entre lo que vemos y el contexto, ¿no? Por eso, por último, para este tema y para que nos quede mucho más claro, vamos a mostrarles un video que muestra qué pasa cuando introducimos un elemento mucho más, digamos que radical, y que puede modificar nuestra visión, qué sucede con nuestra interacción en el mundo cotidiano. ¿Quiere ver a qué me refiero? Nos volvemos a reunir con el Dr. Dan Simons, junto con algunos muy buenos tiradores de la Liga de Baloncesto de la ciudad de Nueva York. Estos chicos son muy certeros desde casi cualquier lado de la cancha. ¿Qué creen que suceda si les cambiamos la perspectiva? Bien, lo que quiero que hagan es que usen estos lentes extraños cuando tiren. Les pedimos a estos jugadores que usaran unos lentes de prisma. Y, al igual que los lentes de alta potencia, estos doblan y reflejan tanto la luz que todo lo que se ve a través de ellos parece desplazado 30 grados hacia la derecha. Entonces, ¿qué cree que sucederá cuando haga su primer tiro? Muy bien. Estos lentes desplazaron la visión hacia un lado en unos 30 grados. Lo que parecía que estaba justo enfrente estaba por allá. Se siente bastante extraño saber que tus ojos te mienten. ¿Cree que podría encestar un tiro libre si sus ojos lo engañaran? ¿Por qué no prueba sus habilidades de percepción visual en el siguiente juego? Aquí es donde parecería que está la canasta si usted usara los lentes. Al saber que estos mueven todo 30 grados hacia la derecha, ¿puede adivinar en dónde está la canasta? ¿Está en la posición 1, 2, 3 o 4? ¿Tiene la respuesta? Bueno, vamos a quitar los lentes. La canasta verdadera está en la posición 2.
¿Habría encestado? ¿O habría fallado como este chico? Cuando hice los primeros 2 tiros, pensé, esto será fácil. Pero los lentes me confundieron. Muy bien, uno más, deja que tire una vez más. Lo que es increíble del cerebro es que, aunque sabe cómo adaptarse a este tipo de desplazamiento visual, una vez se da cuenta que algo no está alineado, reajusta rápidamente el sentido espacial. Entonces, aunque uno siga viendo mal, se puede adaptar y encestar. Una locura, ¿verdad? Ahora, lo que me gustaría que hagas es quitarte los lentes y lances un nuevo tiro libre. Bien. Con el mundo de regreso a la normalidad, él podrá volver a encestar todos sus tiros, ¿sí? No puede ser. ¿Es eso lo que esperaba que sucediera? Tu cuerpo se adaptó a que la canasta se desplazara, y ahora tu cerebro tiene que compensarlo e ir en la otra dirección. Pero ya está cerca, ya tocaste el aro. ¿Qué otras herramientas de percepción visual usa el cerebro para que el mundo tenga... Listo, bueno, después de ver ese video, que pudimos haber sido nosotras las personas que estaban en ese Muy espacio. Interesante porque así jugamos baloncesto, o las personas que salieron. Bueno, Somos entonces, malas. no somos malas, está por otra cosa. Era bueno. Entonces vamos a continuar con el libro que estamos exponiendo el día de hoy en este programa. Bueno, entonces Milena, te voy a preguntar varias cosas. Vamos a jugar un nuevo concurso. No, mentira, no. Nuevo concurso, sino al seguir la conversación así. Entonces, bueno, Maturana nos habla de varias temáticas. Pero yo en este momento, del público, escogimos como 3 puntuales para que nos respondas como qué plantea él alrededor de eso. Entonces la primera es saber qué plantea Maturana acerca del término de educación, qué nos dice él. Listo, vale. Bueno, digamos que todo el libro lo que hace es teorizar lo que él pone en práctica, o más que pone en práctica, plantea para la práctica en un contexto educativo, ¿no? Lo decía bien Alexandra, y es que él durante todo el libro pues habla del sentido del humano y desde qué es lo humano, y él considera que en la educación pues no puede ser la excepción. Respondiendo a tu pregunta, y para hablar de educación es importante partir del hecho de la emoción, ¿no? Cuando hablamos de emoción, generalmente la rechazamos, ¿no? Y vemos en la emoción, tú lo mencionabas al principio, Daniel, y rechazamos la emoción como un motor, y siempre sobreponemos la razón sobre la emoción. Pero ¿qué sucede? Nuestra naturaleza es emocional, ¿no? Y cuando nuestra naturaleza es emocional, significa que promueve nuestro actuar. Es decir, en la educación esto no puede ser la excepción, y él plantea el amor como motivador principal para todo lo que corresponde a el proceso de educación, el proceso de educar, ¿no? Asimismo plantea que en la educación se tienen que dar redes conversacionales, ¿no? Conversacionales desde el amor, ¿no? Y cuando se crean redes conversacionales, lo que se hace es una transformación de contextos. De hecho, él hace una crítica muy importante y muestra un ejemplo muy agradable, y es cuando se habla de la objetividad, ¿no? Entonces, de pronto nosotros tenemos una grabadora y decimos, esta grabadora es una grabadora, y si se daña, dejó de funcionar, ¿no? Pero de pronto no fue que la grabadora dejara de funcionar, fue que de pronto hubo algo en su ambiente, se fue la electricidad, hubo algo que falló y no le permitió a esa grabadora funcionar. Entonces él dice, lo que inicialmente pensamos que fue objetivo, eso es una mera percepción, porque realmente no había dejado de funcionar. Y esto lo lleva a la educación, ¿no? Nos lleva a decir que no siempre el objetivo es lo objetivo, y que mediante todas estas redes conversacionales debemos generar una construcción, digamos, colectiva de saberes, de nuevos saberes. Por eso también él nos menciona que las cátedras deben de ser libres, ¿no? Y en el contexto educativo se le debe permitir al profesor tener una cátedra libre. Él en lo personal cuenta su experiencia como docente universitario, menciona que no es experto en pedagogía ni nada por el estilo, pero pues lo que puede hablar de educación ha sido quizás lo que ha experimentado. Él menciona que él no le gustan los medios tecnológicos,
Y una de las razones es precisamente el hecho de la falta de convivencia social, la falta del conversar social como un mecanismo de aprender, como un mecanismo de avanzar. Yo creo que con eso respondo a tu pregunta. Sí, abres varias interrogantes. O sea, a Maturana no le gustaría que estuviéramos haciendo un video de él, esperemos que nos perdone. Claro, Pero, yo creería que no, pero bueno. Pero es parte del diálogo que nos construye. Y es importante reconocer eso, lo que aparte del proceso de educación, no como algo impuesto que cuadricula a los estudiantes y las estudiantes, sino también es algo que se puede liberalizar, que puede dar varios caminos, que puede generar ciertas conexiones así y eso, generar esos nuevos saberes y aprendizajes, claro, que es lo que nos da él. Claro, de hecho Maturana nos comenta que no somos precisamente algo determinado desde la biología o en adelante. Nos dice que somos lo que somos en convivencia, ¿no? Y nuestra definición está desde lo que somos en convivencia y hacer este video hace parte de ese ser en convivencia y esa adaptación que tenemos al medio. Bueno, sí, bien. A partir de ahí te me adelantaste, Milena. El segundo concepto, me alegra, no te adelantaste, nos diste un abrebocas de lo que seguía. Y es efectivamente, ¿qué nos cuenta Maturana sobre la convivencia? ¿Qué dice acerca de ella? Bueno, digamos que Maturana lo que nos habla de la convivencia es, como ya lo habíamos mencionado, una construcción desde el lenguaje que va a implicar varias cosas, ¿no? Lo primero que puede implicarnos es una participación activa. Él dice que pueden haber contextos en donde quizás como el educativo se invite a la convivencia, a la construcción, pero que las personas no participen. Entonces que la participación se hace necesaria. Y en ese orden de ideas, pues también se hace responsable. Cuando nosotros participamos en una convivencia, también somos responsables de lo que suceda en ella y eso para él es muy importante. Al mismo tiempo nos dice que es entender al otro, darnos cuenta que existe un otro, ¿no? Y que de pronto desde el lenguaje, desde la brecha desde que se parte la historia con el lenguaje, tenemos esa capacidad los seres humanos de reconocer que hay un otro en la diferencia. Por ejemplo, nos habla de la inclusión o nos habla de los niños diferentes como una oportunidad de no verlos diferentes, sino ver que hay otras posibilidades de aprender, otras posibilidades de hacer y que todo este contexto hace parte de una convivencia social y una convivencia educativa. Es importante ver eso. O sea, la convivencia lo da como si un reconocimiento de los otros y las otras claro, que comparten nuestro escenario. Listo, Ale. Entonces, continuando con el último término que quisiera que nos compartiera sería, ¿cuál es la posición que nos dice Maturana sobre el gobierno universitario? Vale, listo. Entonces, el Frente al Gobierno Universitario nos menciona varias cosas, ¿no? Él considera que un gobierno universitario se hace necesario para la organización. Sin embargo, este gobierno debe ser un gobierno democrático, un gobierno reflexivo, un gobierno de participación y no autoritario, y de minorías, ¿no? ¿Minorías en qué sentido? En la que las decisiones, en donde los discursos los manejen pocos, de pronto con una justificación de que ellos saben, sino que lo maneje toda una comunidad en pro de la participación y en pro de la construcción colectiva de sociedad. O sea, más lo hace hacia el consenso, lo que sea un consenso general, no como los sabios que están ahí reunidos, sino que sean las personas que hacen parte de su sociedad, construir la misma institución, ¿no? Y esto pues nos va a definir otra serie de aspectos. Él habla mucho de la universidad porque es en el contexto en donde, como mencionaba anteriormente, más se mueve, ¿no? Pero nos dice que esta construcción va a permitir que se cumplan una serie de características como los espacios, los discursos, las reflexiones, los cambios que van a permitir que realmente la institución genere un proceso no solamente de aprender algo y replicarlo, sino un proceso crítico de aprendizaje en el que se promueva, digamos, no solo una instrumentalización del conocimiento, sino una reflexión del mismo. Sí, importante recalcar todo eso. Bueno, entonces como cierre, pues eso sería todo. Y primero, muchas gracias por estar acá en este escenario. Un aplauso de nuestro público para las dos.
Gracias por venir. Me encanta que dialoguemos de estos temas y que logramos como generar eso, como condensar y tratar a un autor y lo que quiere decir en su libro. Entonces ya, sin más, muchas gracias a todos por vernos. Entonces nos encontraremos pronto, esperemos eso y ya, y hasta el siguiente video. Chao, chao. Chao.